Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Fuente Radio, donde estás, no es el final. Hoy es martes, bueno, ya para continuar con nuestra programación, pues contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y su segmento Gobierno Bíblico. Así es que, doctor Molina, ¿cómo está y bienvenido? Muchas gracias, Jorgito. Muy bien. Gracias a Dios. Aquí estamos nuevamente en este programa sobre el gobierno civil bíblico, en donde nosotros estamos dando la propuesta bíblica, la propuesta de Dios, de que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Una forma de gobierno que realmente permite que las personas puedan disfrutar del fruto de su trabajo. Y la propuesta de Dios, pues, es una república constitucional, federal, cristiana. Esa es la propuesta bíblica. Una república constitucional, federal, cristiana. República porque habla de la idea de representación constitucional, porque es muy importante que una nación tenga una constitución basada en los principios y leyes justas, federal, porque habla de gobierno local, y cristiana, porque tiene que ver con los principios del reino de Dios. Esa es la propuesta. Una república constitucional, federal, cristiana. Pues un placer estar con ustedes hoy, como todos los martes, como todos los jueves. Hemos tenido unas reuniones hermosas, unas reuniones donde hemos eh, podido entrevistar a algunas personas claves de diferentes naciones, de Colombia, y pues también hemos tenido la oportunidad de enseñar, que es una de las cosas básicas de este programa, poder enseñar los principios. Y hoy estaremos hablando de los principios sobre elecciones partidarias. Recuerden que estamos hablando del marco de referencia de una república cristiana. Y en ese orden de ideas del marco de referencia, pues hemos hablado de muchos temas importantes que tienen que ver con lo que compone la forma de la república cristiana. La república cristiana tiene un poder y tiene una forma. El poder es lo interno, lo que ocurre dentro de cada persona, lo que hace el cristianismo, lo que hace la relación con Dios. Ese es el poder, lo que ocurre dentro del individuo. Y la forma, pues, es ya aplicar esos principios aprendidos, aplicarlos a la sociedad. Y hay un sistema que opera bíblicamente para que funcione. Bueno, esos son muchos temas de qué hablar. Quiero decirles que tenemos este libro, Liberando las Naciones. Estamos estudiándolo, Liberando las Naciones. Si alguien lo quiere adquirir, comuníquese conmigo para que lo tenga, o si quiere venir los lunes a las 8 de la noche a nuestro programa de Escuela de Gobierno, bienvenido también, pero tiene que adquirir el libro porque es el que vamos a estar estudiando. Hay muchas cosas entonces que están pasando que quiero comentar, eh, una que otra antes de comenzar con la enseñanza. Y una cosa que está pasando en el país de Colombia es que el gobierno quiere por todos los medios desarmar a los ciudadanos. ¿Qué le parece? ¿Y qué es lo que está pasando por el Congreso? En el Congreso hay un proyecto de ley que quiere impedir que las personas puedan comprar armas traumáticas, o sea, armas que han sido diseñadas para deporte, para cazar, eh, armas que no son totalmente letales, que pueden sí causar daño y en el extremo pueden matar a una persona, pero por lo regular no matan, sino que sí hacen algún daño si va hacia una persona. Pero estas armas
pues no son construidas para la defensa personal, son construidas para el deporte, tiro al blanco. A veces muchas de ellas están construidas para cazar animales, cazar pájaros, en fin. Pero el Congreso, por algunas situaciones que han pasado, porque el dilema social es que cuando ocurre una sola situación que ocurre en el país mala por alguna situación, eh, el Congreso inmediatamente reacciona y por una cosa que pase hace una ley y perjudica a todos, perjudica a todo el mundo. Estamos hablando de la seguridad personal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y como hay tanta inseguridad en el país, como los violentos se han levantado, ha aumentado el robo, ha aumentado en un sentido la maldad, entonces la gente está comprando estas armas traumáticas para defenderse, solamente para eso, porque son muy parecidas a las reales, solamente para defenderse, pero no matan a nadie. Otra vez, en el extremo caso puede ser cualquier cosa, una navaja chiquitita, en el extremo también puede matar a alguien. En fin, otra cosa es que los malandros también están usando estas armas, como son muy parecidas a las originales, están usando estas armas pues para cometer sus robos. Y uno, pues si lo van a robar, uno no se va a poner a averiguar si la arma es traumática o la arma es real. Y le están usando. Entonces, supuestamente, oiga bien, supuestamente, el gobierno, algunos congresistas que se creen Dios, que se creen que pueden proteger a todo mundo, entonces han lanzado un proyecto de ley para que los ciudadanos, para que nadie en general pueda usar un arma traumática. Y si la usa, tiene que ser al mismo nivel de las armas convencionales y los mismos requisitos, los mismos problemas. O sea, que nadie va a poder tener una arma ni real ni una traumática. Nada, ninguno de los ciudadanos. Pero sí la pueden tener los malvados, porque ellos, con ley o sin ley, usan armas reales, matan, asesinan, roban, en fin. Entonces, esa es una estrategia, es que las ideas, escuchen bien esto, las ideas producen carácter y el carácter produce gobierno. Esta gente que está proponiendo esto es porque tiene una filosofía comunista, socialista. Eso produce una forma de carácter y esa forma de carácter produce una forma de gobierno. Y la forma de gobierno para el comunismo, socialismo, es desarmar a los ciudadanos. Cuando se desarman los ciudadanos, entonces los ciudadanos quedan a merced de los malandros y claro, queda a merced también de un gobierno tiránico. Es peligroso. No tener armas es muy peligroso porque el gobierno local, temporal, puede abusar de su poder, convertirse en tiránico y aprovecharse porque el pueblo no puede defenderse. Por otro lado, los malandros, como saben que uno no puede defenderse, entonces comienzan a hacer de la suya. Es una ley, una mala ley, mala ley. Como la ley que la Corte Constitucional quitó, la ley de de la pena perpetua para violadores. Pues era una ley y a la Corte Constitucional decidió que eso no procedía en un pueblo como el nuestro, en una nación como nuestra, y por lo tanto violaba los derechos. Qué estupidez, qué mente insana, ¿no? Meter a la cárcel a una persona de por vida que ha violado a un niño, que ha violado a una persona, viola los derechos del violador. Por lo tanto, esa ley no puede existir. Bueno, esas son las locuras de la gente que no tiene el temor de Dios, que no entiende justicia, que no entiende misericordia, que no entiende que las acciones tienen consecuencias. Pero bueno, estamos en un proceso muy importante y es que vienen elecciones. Y como vienen elecciones, pues en la forma del sistema de república, pues las elecciones existen. Hay que elegir porque hablamos de gobierno representativo. Y ahorita hablaremos entonces de algunos principios sobre
elecciones partidarias. Un partido político es el único lugar, que bien, donde el mandato divino para seleccionar líderes santos es capaz de ser ejercido por completo. Wow. Esta es una frase muy tremenda. En un partido político es el único lugar donde el mandato divino para seleccionar líderes santos es capaz de ser ejercido por completo. Los partidos políticos pues son importantes, por supuesto. No es la idea original, eso sí aclaro, ¿no? Los partidos políticos no fue la idea original de Dios. Sino que el hombre rechaza a Dios, escoge sistemas humanistas, y estos sistemas humanistas pues tienen que ver con lucha de poder. Porque donde el hombre no rechace a Dios, no hay que luchar por ningún poder, porque el poder absoluto lo tiene Dios, y todos obedecemos a Dios, y todos hacemos lo que Dios dice. Entonces, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Pero cuando el hombre rechaza a Dios, entonces viene el conflicto de quién manda, de quién gobierna, de quién ordena, de quién lidera, de quién tiene más fuerza. Y ese conflicto humano lleva al individuo a crear grupos específicos para ganar el poder en una sociedad. Pues bien, estas sociedades paganas en las que estamos, en estas sociedades humanistas en las que estamos, donde se ha rechazado a Dios de frente, entonces existen los partidos políticos. Y ahí, pues Dios lo ha permitido. Dios, escuche bien, Dios lo ha permitido. No es la voluntad perfecta de Dios, pero Dios lo ha permitido para que en esos lugares se seleccione en un partido político, se seleccione a las personas que tengan el perfil, que tengan el carácter, que realmente sean personas temerosas de Dios. Como dice aquí, líderes santos, capaces, para que ellos puedan ejercitar la forma de gobierno. Entonces, el pertenecer a un partido político no es malo, es bueno. Y todos los cristianos tenemos que pertenecer a un partido político, porque al pertenecer a un partido político, pues tenemos la oportunidad de influenciar, tenemos la oportunidad de mirar perfiles, tenemos la oportunidad entonces de votar también internamente en el partido para escoger al mejor postor, a la mejor persona que tiene ese perfil para que pueda representarnos o pueda tener un cargo público. Entonces es muy importante. Y en ese orden de ideas, pues cuando hay un partido político, uno pertenece a un partido político, pues entonces son las reuniones locales donde la votación y la participación es 1000 veces más significativa que en el día de la votación. Hablaremos de esto un poquito porque es importante. Lo clave no es el día de la votación, para nada. Lo clave en el ejercicio político de un partido es las reuniones constantes que hace con las personas para explicarles por qué razón hay que votar por esta persona y mostrar entonces que esas personas tienen el perfil, tienen un proyecto y que tienen la capacidad para dirigir la sociedad dependiendo del lugar, de la posición que esta persona quiera obtener. Entonces, las reuniones locales son importantes, que ese es un dilema grave dentro de los partidos políticos cristianos, porque los cristianos no nos gusta tener reuniones locales para hablar de política y para mirar los perfiles de las personas. Los cristianos evangélicos, por la enseñanza que tenemos, solamente nos reunimos para orar o para leer la Biblia, para cantar. Eso es todo. Alguien decía por ahí, a mí no me hable de política, hábleme de Cristo por amor a mi alma. Bueno, eso fue lo que nos enseñaron. Esa es la teología, las ideas que han ido
introduciéndose por muchos años en la iglesia evangélica y por tal razón, entre los cristianos se han ausentado de las reuniones locales para saber qué es lo que está pasando en su comunidad, en su barrio, en primera instancia, o en su villa, o en su municipio, o su departamento, o el país. Y yo tengo que reconocer que yo fui uno de esos. Yo fui uno de aquellos que me aislé, que no sabía nada sobre los asuntos y decisiones gubernamentales de mi pueblo, mi ciudad y de mi nación. Y menos asistía a reuniones políticas, porque pues decíamos que asistir a reuniones políticas es del diablo. Asistir a reuniones políticas, eso no trae ninguna bendición. Y por esa razón, entonces, nos hicimos a un lado y eso hizo en la historia que los que sí les interesa el poder, los que quieren decidir por otros, participen aún sin tener el perfil correcto, las ideas correctas, y por eso es que nuestra sociedad ha llegado al estado que está, porque los cristianos nos hemos ausentado, no participamos de las reuniones políticas. Hay que participar de las reuniones políticas para poder influenciar. Entonces, ahí es donde está la clave, porque ahí donde se escoge, en las reuniones locales, donde se escoge a la persona por la cual se va a votar el día de elecciones. Cuando llega el día de elecciones, pues ya todos están listos y ya han decidido por quién votar. Lo que ocurre es que en ese sistema de reuniones locales se ha comenzado a usar un sistema corrupto, que es la manipulación y que es la compra de la conciencia por plata, por puestos. Entonces la gente ya no escoge a la persona por su perfil, no escoge a la persona por su integridad, sino que lo escoge porque es que me prometió un puesto de trabajo, porque me prometió ayudarme con un negocio, porque me prometió que cuando esté en ese puesto, pues me va a beneficiar con esto y aquello. O, en otro sentido, porque me dio un dinero y que, para que vote por él. El dilema es ese, es el dilema, y ahí donde está el problema de las reuniones locales, donde hay gente corrupta. Y si eso ocurre en alguna reunión que tú estés, ocurre y alguien anda en esa dimensión, pues deséchalo. Hay alguna persona que quiere correr para liderar tu comunidad, tu municipio, tu departamento, tu país, y hay corrupción de antemano, entonces eso significa que esa persona no vale, no tiene perfil y no hay que apoyarla, porque después esa persona, en lugar de traer beneficio a la comunidad, lo que trae más mal. Eso es lo que ha pasado con toda la gente casi con toda la gente que tenemos en puestos públicos. Hay algunos que sí son integracionistas, pero no entienden cómo desarrollar la forma de gobierno bíblica, civil, y por ende llegan, pero comienzan a repetir los modelos errados que históricamente no han funcionado. Un partido político es una organización donde las personas escogen internamente a sus representantes. No existen, bien, no existen partidos políticos puros, aunque lleven un nombre de cristiano. Wow. No existen partidos políticos puros. O sea, siempre todo partido político, pues hay de todo. ¿Y por qué hay de todo? Porque hay personas, ¿no? Y las personas pues tienen una forma de pensar, de actuar. Entonces, esa idea, por ejemplo, de que somos un partido cristiano y todo va a ir derechito, errado, errado, errado. No es así. En los partidos políticos cristianos hay muchas cosas torcidas.
en los partidos políticos cristianos hay muchas cosas que no van en el orden correcto, pero hay que pensar de que eso es normal y eso no nos debe a nosotros entonces alejarnos. Yo bien, eso me lo digo yo mismo, porque a veces estoy tentado a correr y huir, pero el hecho de que las cosas no anden como debe ser, no debe ser un motivo para alejarnos, porque tenemos que estar allí para hacer influencia, tenemos que estar allí para enseñar, tenemos que estar ahí para ayudar a guiar a aquellos que sí tienen el perfil, que van a correr y que tienen más, seguramente más influencia. Pues cómo podemos, aquellos que ya están ahí, que van a correr, cómo nos toca ahora, cómo podemos influenciarlos con los principios, pero no huir, sino continuar participando, siendo modelando, siendo ejemplo. Entonces los cristianos debemos buscar dominar en cualquier partido que tiene la facultad de ganar. Esta parte interesante, si hay algún partido que tiene la facultad de ganar, los cristianos tenemos que tratar de hacer influencia ahí. Porque si el partido gana y no tiene la influencia cristiana, entonces va a ser muy complicado. Por eso comencé diciendo de que los cristianos deben pertenecer a un partido político, deben pertenecer para ser ejemplo, para modelar, para influenciar, para enseñar. Entonces, y más en aquellos partidos que uno dice, pues, estos van a ganar. Entonces, ¿cómo los podemos influenciar? ¿Cómo podemos ayudar? En los Estados Unidos, el sistema de gobierno, el sistema político, es muy diferente al sistema parlamentario de Europa. En Europa es donde se puede votar por un candidato presidencial que no tiene chances de ganar, el cual perjudicará en la votación a otros candidatos que tienen chances de ganar sobre un candidato corrupto. O sea, el sistema americano es muy diferente al sistema que nosotros usamos de política aquí en Latinoamérica y en Europa. Y porque este sistema democrático le da la oportunidad a un corrupto de ganar por el sistema, como funciona. Y los que son correctos, que tienen la oportunidad de ganar, entonces pierden. Pero el sistema americano está blindado en un porcentaje alto así, aunque pues estas últimas elecciones americanas entre Trump y Biden nos han demostrado la profundidad y el alcance de la corrupción aún en una sociedad como Norteamérica, que es muy sólida. Entonces, pues ese sistema que tenemos es muy peligroso y por lo cual eso nos demanda que debemos estar vigilantes. Entonces, este sistema es así. Pone este sistema de elecciones, de votaciones, pone en peligro al que realmente es honesto e íntegro para que no gane y pone al corrupto en una posición que de ganancia y con posibilidades, muchas más posibilidades de tener un puesto en el gobierno. Entonces, es importante votar por un candidato con principios, aunque sean de un partido que no, a nosotros no nos, como que nos acomoda con nuestros ideales. Sobre todo, como estamos en una situación complicada aquí, voy a explicar esto muy bien. Porque si hay partidos buenos cristianos, pero pequeños, que apenas están dando sus primeros pasos, están fortaleciéndose, y la gente todavía no les cree mucho, y la gente todavía tiene dudas, y fuera de eso, pues en los partidos pequeños pasan cosas
que todavía le quitan mucho poder y mucha fuerza dentro de la sociedad. Entonces, pues debemos apoyar a esos partidos, claro que sí. Ser parte, claro que sí. Pero en las elecciones que son contundentes, como la presidencia, por ejemplo, en donde este partido pequeño pues no tiene chance, entonces debemos cuidarnos mucho, porque si nosotros levantamos a una persona ahí para que corra y pelee por alguno de esos partidos grandes que tienen más chance, entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro es que lo que hacemos es que se pierda la fuerza para elegir realmente a una persona que aunque no sea de mi partido, que aunque no sea de mi agrado en muchas cosas, pero tiene un perfil que va a salvaguardar más la sociedad. Y eso tendremos que hacer, lo hemos estado haciendo en Colombia, poco a poco, a medida que va surgiendo el perfil de liderazgo de algunas personas que realmente van ganando fuerza, credibilidad y que tengan el chance de ganar, porque es que esa es la situación. ¿Será que el candidato el candidato cristiano, por el cual yo voy a votar, tiene el chance de ganar? Esa es una pregunta muy seria, porque si no tiene el chance de ganar, y aquí aclaro, ¿no? Para puestos así, esos puestos claves dentro del país como presidencia, entonces, si no tiene el chance de ganar y nosotros no miramos a una persona íntegra que tenga el chance de ganar y la apoyamos, entonces ahí es donde los malos se van a subir. Y el voto correcto, los cristianos que tienen la idea correcta, pues en un sentido, para ese puesto, se pierde esa votación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, por eso hablo de elecciones, por ejemplo, nacionales. Apoyar para elecciones nacionales a, a candidatos que tienen chance de ganar, pero que son íntegros, que no van a llevar el país al caos. Mientras tanto, mientras los nuevos o pequeños partidos políticos van ganando respeto y se van haciendo conocer en la sociedad. Entonces, es importante votar por ellos cuando tienen chance de ganar. Nosotros estamos creyendo en un partido que se llama Colombia Justa Libres, partido nuevo. Hemos dicho, es un bebé, tiene 3 años nomás de nacido. Es un bebé. Y vamos poco a poco ganando respeto, la gente va conociendo las ideas, va conociéndolo como una alternativa. Y el asunto es, ¿estamos listos para correr para la presidencia? Como partido político cristiano, que somos nuevos bebés, ¿estamos listos para un desafío como ese, como esos? O al colocar a un líder nuestro para la presidencia, eso va a debilitar eh, la, eh, la inclinación correcta para el bien, y va a fortalecer más bien a los malos. Eso es una cosa, porque los malos sí están unidos y los malos votan por un solo malo, pero los cristianos tenemos la fuerza para, para llevar a una persona ya, por ejemplo, para la presidencia. Es una pregunta muy interesante que tenemos que hacerla, porque el próximo año hay elecciones de Congreso, hay elecciones de presidencia, y, y hay gente que va a correr para el Congreso, de partidos pequeños como el nuestro. Y hay gente que quiere correr para la presidencia. Bueno, ¿estamos listos o no? Eso hay que preguntarlo a Dios, mirar los tiempos y evaluar. Entonces, hay que tener cuidado con esto hasta que el nuevo partido o el pequeño partido, el nuevo partido, obtenga, hasta que obtenga el respeto
y la fuerza suficiente para afrontar candidaturas grandes. Entonces, muchas veces es mejor no votar por ellos, ya que el voto por ellos dispersa y esto favorece a los malos candidatos que quieren aprovecharse del poder. Al final, esto hará que los cristianos desperdiciemos el voto. Entonces, lo que estoy diciendo es muy serio, porque, por ejemplo, para la presidencia necesitamos una persona con el perfil que va a luchar por la libertad de todos y no va a llevar el país a más esclavitud, a más impuestos, a más despotismo. Una persona así. La tenemos, claro que la tenemos, pero no se conoce, no tiene la fuerza. Entonces, lo que tienen la fuerza, ¿quién de esos puede ser? Y pues vamos a tener que estar analizando, tengo que estar muy pendientes. Es muy importante estar muy pendientes los cristianos de los aconteceres políticos de lo que está sucediendo para que podamos mirar al final por quién es que nosotros vamos a votar. Hoy en día en la mayoría de las naciones solo una minoría de los cristianos se involucran en política. Bien, una minoría, no más del 5% participan en la política local. Eso es tremendo. La poca participación de los cristianos en la política local es un peligro. ¿Por qué? Porque en la política local es donde se preseleccionan a los candidatos y las nominaciones usualmente se hacen ahí. Pero los que tienen la idea correcta, los cristianos, pues no están participando. La poca participación de los cristianos en la política local es lo que está trayendo tanto daño a nuestra sociedad. Muy bien, entonces estamos hablando de eso, estamos hablando de principios sobre elecciones partidarias y el peligro de no participar como cristianos en política y cuán importantes son las reuniones locales, cuán importante es estar enterados de lo que está pasando para luego definir con tiempo por quién se va a votar. Hay que definir con tiempo, esa parte es importante. Hay que definir con tiempo por quién uno va a votar. Y no que llegue el día de elecciones y entonces decir PIN 1, PIN 2, PIN 3, o PIN 4, PIN 5, PIN 6. No, no se puede. Porque en el día de las elecciones estamos votando por el destino, por el futuro de una sociedad. Por 4, en este caso nosotros somos entre 4 y 8 años en Colombia. Por 4, mínimo 4, máximo 8 años de tener una persona dirigiendo o varias personas que están equivocadas y torcidas. ¿Ah? Qué terrible, ¿no? Qué terrible. ¿Y todo por qué? Por nosotros no participar y elegir con tiempo a la persona por la cual vamos a votar. Entonces, solamente un 5% de los cristianos participan en política. Es tiempo de que los cristianos nos involucremos más en los asuntos del país, para no esperar a última hora por quién votar y no permitir que nuestro descuido de no participar en las bases y las reuniones locales permitan que los paganos tomen control de los partidos políticos y escojan a los candidatos que correrán en las elecciones. Bueno, nos corresponde a nosotros escoger, votar por quién es que va a correr en las próximas elecciones. Qué bueno tener esa oportunidad de que un voto sea decisivo para eso. Y estamos hablando de antes de las elecciones, no en el momento de votación, antes, localmente,
por participar localmente, entonces uno puede votar antes quién es la persona que va a correr el día de elecciones. ¡Wow! Tremendo. Y aquí quiero hablarles un poquito acerca de la conciencia moral. Porque la única solución permanente, duradera, para lidiar con los problemas sociales debe nacer desde la influencia de la iglesia sobre las políticas locales, construyendo una conciencia moral en la nación. Wow. O sea, ¿quién es responsable de construir una conciencia moral en la nación? ¿Quién lo va a hacer? La iglesia. ¿Quién más? Por eso yo no entiendo a pastores, con todo respeto lo digo, ¿no? Pastores, líderes cristianos que no quieren participar ni quieren apoyar eh, el sistema político, no quieren involucrarse, no quieren decidir y se aíslan. Por otro lado, hay otros cristianos que son más atrevidos y sí se meten a la política, pero por no entender las ideas correctas, apoyen al que no es. Hay un movimiento cristiano aquí en Colombia que ahorita mismo en estos días, la semana pasada, se publicó literalmente que este movimiento cristiano va a apoyar la izquierda, va a apoyar para que Petro llegue a ser presidente. ¿Qué les parece? Qué peligro. Cristianos que sí se involucran en política, pero por no entender que la idea es elegir gente íntegra, gente que le haga bien al país, que tenga el temor de Dios, y Petro no es uno de ellos, pero hay muchos cristianos que están creyendo que es la alternativa. Yo hice un comentario en Twitter en contra de eso y se me vino el mundo encima. Todos los cristianos, no sé, pues hablé de cristianos y se vino encima que, que dejara de ser tan antiguo, que mire la realidad, que la sociedad ha cambiado y que cómo se me ocurría hablar que Petro no tenía el perfil para ser presidente de Colombia. Bueno, eso fue en un chat de esos en donde hay de todo, ¿no? Cristianos y no cristianos, y hablando de ese movimiento cristiano, que sus líderes públicamente pues han decidido que van a hacer un pacto con Petro para llevarlo a la presidencia. Pero la iglesia tiene que tener mucho cuidado con eso. Por eso es uno, no es todo. O sea, no nos vamos a tampoco a asustar y ponernos nerviosos por eso, porque el dicho dice, los buenos somos más. Los buenos somos más. Entonces, pues sí, hay grupos, hay gente que uno quisiera que se torciera, pero se tuercen, gente buena que no tiene las ideas correctas. Pero hay mucha gente que tiene ideas buenas. La iglesia está preparada para enfrentar ese desafío de llevar a la gente a una conciencia moral, una conciencia política, una conciencia sana de ejercer la política sin presiones externas, sino llevar a la gente a que entienda que si se preocupan y participan, no solamente llevar a otras personas, que viene, esa es la parte interesante. Cuando el cristiano se involucra en la política, no solamente es para impulsar a otras personas, de pronto, para que tú seas la respuesta. Y al involucrarte y con tus ideas buenas y todo esto, en algún momento dado de la vida, te puedas convertir en un candidato político, una respuesta a esa necesidad de gente buena, de gente honesta, íntegra, que tu partido necesita y que el país requiere. Entonces la iglesia
tiene esa responsabilidad de influenciar a los cristianos en la conciencia moral de la nación, para que al final los cristianos pues decidan correctamente, para que todos decidamos por que no nos toque decidir por el más malo, no. Es que eso es lo que ha venido pasando todo el tiempo. Cuando esperamos al final para escoger por quién votar, nos toca escoger el menos malo, pero no es la idea. Si nosotros nos preparamos, si nosotros nos involucramos, si nosotros votamos y escogemos, no nos toca votar por el más malo. Podemos votar por la persona correcta, por la persona que tiene el perfil, por la persona que realmente puede representarlo. Entonces, si todas las personas que tienen una vida en rectitud, que están involucrados en distintas actividades, que promueven buenas causas, se enfocan su tiempo, su energía, su dinero, participando consistentemente en su política local, entonces aquellas mismas causas por las que están luchando serían solucionadas y podrían incluso hacer mucho más. Oiga bien, podrían hacer mucho más, muchas cosas buenas, como consecuencia de qué? De que usted está directamente involucrado. Entonces, tenemos que preguntarnos y reflexionar sobre qué estamos haciendo como líderes. Nos estamos aislando, decimos la política no es conmigo. Mira, la política tiene que ver con todos. Y un principio del tema que estamos tratando, que es el principio sobre elecciones partidarias, un principio es que tenemos que tomar partido. Usted y yo tenemos que tomar partido. Para, al tomar partido, ahí donde estemos, podamos influenciar a los que tienen el perfil para correr para puestos de gobierno. Eso va a garantizar que haya una mejor vida, va a garantizar que se luche para que la libertad, para que la vida y para que la propiedad pues se pueda desarrollar como debe ser. No para dar derechos a las personas, no, porque los gobernantes no dan derechos de ninguna manera. Los derechos ya los ciudadanos los tenemos y nos los ha dado Dios. Ya tenemos derechos. Los gobernantes tienen que cuidar esos derechos. Esa es la labor de los gobernantes. Entonces, si escogemos mal, en lugar de escoger gobernantes que protejan sus derechos, vamos a escoger gente que se va a encargar de destruirnos, como la Corte Constitucional que quitó la pena, la cadena perpetua, como la Corte Constitucional que aprueba el aborto, como los congresistas que hacen leyes para quitarle a los padres la patria potestad de sus hijos, como los congresistas que hacen leyes para castigar a los padres si no los escolarizan, como los congresistas que hacen leyes para quitarle el dinero a los trabajadores y para impedir que la microempresa agarre fuerza y para impedir que los ciudadanos sean prósperos. Pues depende. Ahí está. ¿Nos involucramos ahora o esperamos hasta el día de elecciones? Si esperamos hasta el día de elecciones, vamos a fallar. Pero si nos involucramos ahora, comenzamos a mirar, a conocer y a ser parte de los que toman decisiones, pues el asunto va a ser un poquito diferente.
Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Recuerde que la libertad tiene un precio. Hablaremos de eso después. La libertad tiene un precio, no es gratis. Nos vemos el próximo jueves con la ayuda de Dios, 4 de la tarde. Espero poder tener un invitado especial. Si no, aquí estaremos enseñando. Y no olvide que si quiere tener el libro de Librando las Naciones, pues se lo puedo vender en un precio. Si quiere estudiar sobre el gobierno civil bíblico, lo invito a que se registre con nosotros en la escuela de gobierno. Estamos haciendo escuela de gobierno todos los lunes. Y vamos a comenzar este lunes que viene, vamos a comenzar a estudiar este libro, Liberando las Naciones. Comenzaremos estudiando este libro para entender mejor cómo podemos ser realmente agentes de cambio para la sociedad. Muchas gracias. Dios le bendiga. Nos vemos el jueves. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.